Bueno, buenos días a todas, a todos. Estamos acá reunidos en la sesión virtual de la defensa de tesis de Sebastián Di Marco. Está presente su directora, Malena Castilla, las integrantes del jurado, Guadalupe Indi, María Inés Fernández Álvarez. Hoy es martes 3 de octubre del año 2023 y para iniciar esta defensa le vamos a dar la palabra a Sebastián para que haga su presentación y nosotros apagamos nuestros micrófonos. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos, a todas, a todas. Bueno, un placer para mí hoy estar acá. Es un proceso re largo que atravesé para llegar a este momento. Bueno, nada, voy a mencionar brevemente antes de hacer una presentación, que bueno, la construcción de esta tesis se llevó adelante o comenzó a llevarse adelante en plena pandemia, eh, justo a partir del año 2020. Y bueno, eso también complejizó un poco al principio, digamos, el trabajo de campo, las visitas, bueno, poder moverse, poder establecer entrevistas virtuales y demás, con lo cual, si bien tuvimos esa dinámica particular, también nos sirvió para hacer una selección bibliográfica y ponernos a trabajar en el marco teórico-metodológico, lo que es muy interesante. Y bueno, la terminamos de redactar el año pasado, así que nada, para mí una felicidad enorme, concluye un ciclo y bueno, veremos. Entonces ahora voy a compartir pantalla y arrancar la presentación. Voy a dar la barra, un segundo. ¿No? ¿No? Bueno, ahí está, se ve, ¿no? Correctamente. Bueno, perfecto. Bueno, la tesis, el nombre de la tesis es Procesos de Participación de Productores de la Agricultura Familiar, organización socioproductiva en el marco de la economía popular en el distrito de Tigre, provincia de Buenos Aires, desde comienzo del 2016 hacia finales del 2022. Bueno, nos centramos entonces en dos unidades productivas que están enclavadas en el distrito de Tigre, que tienen una particularidad. El distrito de Tigre tiene una superficie de unos 358 kilómetros cuadrados, de los cuales 221 corresponden a superficie insular, es decir, son islas del delta del Paraná y Río de la Plata, que se fueron formando por acumulación de sedimentos, y 122 kilómetros cuadrados pertenecen al continente. En ese continente, digamos, un municipio que tuvo un crecimiento demográfico muy fuerte durante los últimos años. Según las estimaciones del último censo, viven alrededor de 450.000 personas. Y bueno, eh, a partir del año 2016, que es el recorte temporal que nosotros hicimos, nos propusimos analizar, o nuestro problema de investigación, digamos, consiste en analizar los procesos de trabajo, participación y comercialización que desarrollan estos productores de las dos unidades productivas Somos Nehuen y Pancho Suárez, que están ubicadas en el distrito de Tigre. Una ubicada más en el centro del distrito, que es la localidad de General Pacheco, que es una localidad donde está ubicada la unidad productiva de Zonas Bajas, está atravesada por las vías del ferrocarril Mitre, es una zona de humedales, y bueno, en los últimos 20 años, más o menos, en el distrito digamos, vivió un proceso de urbanización muy fuerte relacionada al avance y la privatización de las tierras. Había muchos terrenos fiscales que pertenecían, por ejemplo, a Radio Nacional, o humedales que eran tierras fiscales y que se fueron privatizando con el tiempo y se armaron barrios cerrados. En ese contexto, en el medio de un barrio que quedó como cercado por estos muros, se conformó una unidad productiva que se llama Somos Nehuen. Y la otra unidad productiva con la cual trabajamos se llama Pancho Suárez,
digamos, como en memoria del cura tercermundista asesinado durante la última dictadura cívico-militar, acá en el distrito de Tigre, y esta unidad productiva funciona en un predio que le pertenece a la iglesia, digamos, a la diócesis de San Isidro, que lo cede para que los participantes puedan realizar sus tareas de trabajo allí. Así que bueno, en ese contexto es que iniciamos, nosotros empezamos a construir los objetivos de la tesis en función del trabajo de campo que íbamos realizando, de las entrevistas, de la literatura especializada, del marco teórico metodológico. Y bueno, en función de ello empezamos a hacernos un montón de preguntas, que era, bueno, cómo se organizan, en qué momento surgieron, qué grado de participación tienen, qué sucede con los recursos que producen, digamos, qué vínculos establece el sector, cómo se ven a sí mismos. Bueno, se empezó a abrir un abanico muy amplio, entonces, bueno, hicimos una modalidad de trabajo que está, digamos, por ahí reflejada en el capítulo primero, que es el apartado teórico-metodológico, y sobre todo nos centramos en la literatura especializada, que nos sirvió muchísimo a nosotros como herramienta para poder analizar un montón de categorías, porque cuando empezamos a ir al campo, lo que encontramos era, bueno, pasa esto, pasa esto, pasa esto, entonces después cuando iba y leía, o empezaba a buscar autores que trabajaran sobre la temática, bueno, me encontraba con que definitivamente había, y efectivamente se había trabajado muchísimo sobre el tema, lo cual, bueno, a mí me sirvió significativamente tener la bibliografía. Así que bueno, en función de ello, hemos trazado algunos objetivos, 3 objetivos específicos. El primero es describir la conformación y la consolidación de estas unidades productivas, Somonehuen y Pancho Suárez, centrándonos en las relaciones y los sentidos que se generan entre los actores que la componen. Es decir, bueno, en qué momento surgen, por qué, cómo se organizan, qué pasa. Nos pareció interesante poder describir cómo en cada una de estas 2 unidades productivas, que están cerca, digamos, una distancia de 6 kilómetros una de la otra, bueno, qué sucede en una y qué sucede en la otra, y qué prácticas se van llevando adelante en cada una de estas. El objetivo número 2 es analizar los procesos de comercialización de dichas unidades productivas y el acceso que tienen a los medios de producción, cómo realizan los procesos de trabajo, qué estrategias socioproductivas presentan. Bueno, todo esto enmarcado dentro de la economía popular, porque los propios autores se reconocen como trabajadores de la economía popular. Y tercero es indagar las representaciones y los sentidos de pertenencia que se fueron forjando a lo largo del tiempo con, digamos, una marcada identidad durante el último tiempo, sobre todo, que tiene que ver con la impronta reivindicativa que tiene el sector, digamos, cómo se construyó un proceso identitario que excede el proceso productivo en sí y la participación de la unidad productiva en sí, sino que se fueron gestando, digamos, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de ser y de organizarse, desarrollar un sentido de comunalidad entre los actores, y bueno, intentamos describir eso. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, avanzando un poquito, y vamos hablando cada una de las cuestiones. Bueno, la aproximación al campo. En principio, yo soy habitante de Tigre hace muchísimos años, empecé militando en una organización de educadores populares, investigadores, se llama CEIP, en un bachillerato popular, en medio de un barrio, se llama Las Tunas, donde está atravesado por arroyos, donde hay, se hicieron construcciones de barrios cerrados, y bueno, cercaron el territorio, y ahí, en ese momento, la presidenta de la Nación era la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y se desarrolló un programa que se llamaba Argentina Trabaja. En ese contexto se empezaron a conformar cooperativas o unidades asociativas de gente que vivía en el barrio, y empezaron a hacer tareas de limpieza, de microbasurales, pintar plazas, arreglar veredas, trabajar en merenderos y demás. Y parte de ese trabajo también se basó en la construcción de una escuela en un bachillerato popular, y por otro lado, a los márgenes del arroyo empezaron a realizar algunos cultivos
de manera aleatoria, digo, o sea, tenían tiempo, armaron una huerta, en esa huerta empezaron a poner semillas de tomate, zapallo, plantines, lechuga, tomate, y bueno, aprovecharon ese recurso que estaba disponible y por ahí lo repartían en la misma vecindad, digamos, el mismo grupo de personas que habita el lugar, o en un merendero que funcionaba ahí mismo a unos 20-30 metros de ese espacio. Eso también con otro trabajo que realicé en un seminario sobre la producción de junco y el trabajo de junco en el Delta de Tigre, cómo se genera valor, qué pasaba con los canales de comercialización del junco, cómo está monopolizado y demás. Bueno, me llevó a empezar a investigar un poco más sobre el tema vinculado al distrito particular donde yo vivo. En el año 2020 me convocan desde la nueva subsecretaría de Economía Popular, que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, a participar. Bueno, a armar programas, a empezar a hacer políticas públicas, y bueno, eso hizo que la llegada al campo para mí fuese mucho más fácil. Inmediatamente vino la pandemia, así que bueno, ahí fui declarado como esencial, tuve que empezar a salir y a recorrer barrios de distintos lugares, a hacer el relevamiento del sistema alimentario escolar, a ver si llegaba, qué pasaba en los merenderos. Bueno, todas estas cuestiones me fueron metiendo mucho más, y al mismo tiempo se fueron generando muchos vínculos a partir de eso. Vínculos con sectores políticos, vínculos con sectores sociales, empezar a conocer otras organizaciones que no conocía, empezar a meterme en lugares donde no había ido. Y bueno, en función de todo ello es que empezamos a construir el objeto de estudio, ¿sí? Que era como resolver esta cuestión de decir, bueno, ¿por dónde lo abordamos? Bueno, por acá nos parece interesante tomar entonces esta unidad productiva y analizar cómo estos actores en este contexto se fueron constituyendo, fueron generando lazos relacionales, fueron generando mecanismos de respuestas ante la condición de vulnerabilidad que atravesaban, y en función de ello desarrollar estrategias socioproductivas para satisfacer sus necesidades inmediatas y las de los integrantes de sus familias. Bueno, entonces nuestro marco teórico metodológico un poco buscó rastrear, por un lado, los antecedentes y las descripciones respecto a agricultura familiar y economía popular. Nos basamos, como dije anteriormente, en la literatura especializada, muchísimos textos del CONICET, eso tengo que decirlo, hay innumerable bibliografía, digamos, y es súper abarcativa, lo que busca encuentra, o escribe y manda un mail y dice necesito esto, y aparece, más la sugerencia que, bueno, mi directora me fue haciendo a lo largo de toda la tesis. Bueno, sirvió muchísimo. Entonces armamos ejes de trabajo, que los vamos a ver más adelante, y bueno, realizamos entrevistas virtuales. Eso fue al comienzo de la pandemia, porque digamos, era imposible acceder al campo, sobre todo después de la disposición del aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, observación participante, entrevistas abiertas en profundidad, con referentes del sector, con trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y bueno, las unidades productivas en sí, también entrevistas grupales que se daban cada vez que íbamos a hacer una visita al campo, ya sea a la unidad productiva Somos Nehuen o a Pancho Suárez. Entonces, en función de ello, de la literatura especializada y del trabajo de campo que estuvimos haciendo, construimos ejes que son, bueno, un poco primero rastrear los antecedentes que propiciaron la gesta de un nuevo trabajador, ¿sí? Que se llama de las transformaciones económicas a las transformaciones sociales, que bueno, está relacionada con el deterioro, digamos, que vivió el sistema de trabajo, por así decirlo, en la República Argentina, a partir de las políticas neoliberales implementadas desde la década del 70 en adelante, profundizadas durante el neoliberalismo de los 90 y su máxima expresión en el 2001. Posteriormente, ahí, digamos, esa masa de trabajadores que quedó desempleado fuera de un empleo formal, empezaron a desarrollar estrategias para, digamos, constituir nuestro segundo eje, que es retomado de la literatura especializada, que es ganarse la vida. Ganarse la vida implica justamente desarrollar estrategias de supervivencia frente a la condición de vulnerabilidad
que atraviesa el sector desempleado, externalizado, arrojado a los márgenes, en condiciones de vulnerabilidad que atraviesan los barrios populares, y particularmente estas dos unidades productivas que en ese contexto y a través de la profundización de un modelo neoliberal, que en este caso nosotros consideramos que fue el 2016, porque fue donde se consolidaron estas dos unidades productivas, es que se abocaron a la producción de la agricultura familiar. Es decir, desarrollar estrategias socioproductivas para producir alimentos para satisfacer sus necesidades y poder tener disponibilidad de recursos. El cuarto eje, bueno, es economía popular, es un poco describir en qué consiste esta categoría nueva, y unidades productivas. ¿Qué es una unidad productiva? Y sobre todo, ¿qué es una unidad productiva de la agricultura familiar? Entonces, bueno, empezamos a buscar antecedentes, empezamos a leer bibliografía especializada en agricultura familiar, definiciones que surgen de los ámbitos gubernamentales, académicos y de los propios actores que forman parte del universo de la economía popular. Dentro de algunos autores que estuvimos trabajando, bueno, podemos encontrar a Pablo Chena, Alexander Roy, Arango, Fernández Álvarez, Marinés, Feito, Schiavoni, Grimson, Indy, Larsen, Giraldo, Manzanero González, Sorroche, Pastore y Pérsico, sobre todo los cuadernos de formación política de la UTEP o de la CETEP en ese momento, también nos sirvieron mucho para ver cómo se describe a sí mismo el sector de la economía popular. Y bueno, en función de todo eso, empezamos a preguntarnos qué es una unidad productiva de la agricultura familiar. En este sentido, tomamos tres definiciones que aparecieron, que emergen, digamos, cuando uno empieza a rastrear en qué consiste, y son, primero, las definiciones de los organismos gubernamentales e institucionales, la de los ámbitos académicos y científicos, y, como dijimos, de los cuadernos de formación, donde, digamos, se representa al sector que compone la economía popular. Bueno, lo primero que encontramos es que definir una unidad productiva de la agricultura familiar es muy complejo, porque, digamos, no hay una definición unívoca, es una definición dinámica, en construcción permanente, porque si uno toma definiciones de Proinder o del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, va a decir que la unidad productiva y la unidad doméstica estaban físicamente integradas, donde bueno, el trabajo es aportado por la familia, y bueno, se dirige tanto esa producción al autoconsumo o al mercado. Digamos, es una definición acotada que no encajaba en la descripción que nosotros estábamos intentando ver de nuestras unidades productivas. Después, en los ámbitos académicos, bueno, se empieza a problematizar aún más, porque cuando empezamos a leer, encontramos que para muchos autores, la agricultura familiar es una categoría que está en construcción y que, por lo tanto, su definición requiere de múltiples negociaciones, porque todo el tiempo, digamos, cuando aparece una particularidad nueva en una unidad productiva de la agricultura familiar y esa definición no abarca a la unidad productiva nueva que presenta características disímiles a la descripción en sí, bueno, necesariamente hay que volver a ensayar una definición para trabajar justamente esta categoría. Y después de los cuadernos de formación para la economía popular, que también, digamos, si bien refleja cómo el sector ve a sí mismo que es un trabajador de la economía popular, lo que vemos es que en principio hace una diferencia entre trabajador con o sin patrón, que puede trabajar en una tierra propia, prestada, arrendada, o tomada, en el caso que sea, y se definen como pequeños productores. Bueno, vamos a volver al final sobre esto, porque nosotros después, en la tesis, ensayamos una definición en las conclusiones respecto a lo que sería la agricultura familiar, una unidad productiva de la agricultura familiar, pero la vamos a poner ahora, vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, así que de todo esto nos fuimos nutriendo y nos pusimos a trabajar entonces en las unidades productivas Somos Nehuen y Pancho Suárez, ubicadas en estos dos distritos. ¿Cómo se conformaron? ¿Qué vínculos tienen y cómo participan los actores que están involucrados? ¿Y cuáles son los canales de comercialización o distribución de productos que generan?
En un primer momento trabajamos con la unidad productiva Somonehuel, o Fuerza de Mujeres en lengua mapuche, que surge en el año 2016 a partir de la voluntad que tiene Paula, que es la una de las referentes del Frente de Huerta del Distrito de Tigre. Ella en ese momento se quedó sin trabajo, en su casa tenía un espacio que era una entrada de garage abandonada. Ahí empezó a realizar algunos cultivos en almácigos, empezó a poner plantines en suelo, a generar rotación de plantines, a distribuirlos entre vecinas, y de a poco se empezó a armar un espacio de conformación y participación entre vecinas y vecinos del barrio, algunas compañeras que eran compañeras de espacios de militancia de ella, que milita en el movimiento Evita, y bueno, lo que produce en realidad en 50 metros cuadrados es muy poco. O sea, entonces aboca la producción a plantines en almácigos con envases reciclados de yogur, latitas de tomate, bueno, envases pequeños de plástico que lo que intentan hacer es empezar a replicar esas prácticas en distintos lugares, que la gente pueda, digamos, la idea de la unidad productiva era que la gente pudiese ir a la unidad productiva a buscar un plantín de tomate, una planta de lechuga, pepino, etcétera, y llevarse a su casa y empezar a hacer estas prácticas. Pero bueno, como está inserta en un territorio que es urbano, donde la cantidad de medio de producción relacionado a la tierra es escaso, bueno, llevar adelante estas prácticas a veces es muy complejo. Entonces, lo que aparece acá y los que nos cuentan es que en un primer momento se empieza a plantear la idea de hacer veredas comestibles, que consistía en armar grandes cercos o maceteros grandes con tierra adentro y en las veredas poder empezar a sembrar aquellas cosas que producían en la huerta en distintos lugares del barrio y que la gente pueda, digamos, pasar y decir, bueno, me llevo un zapallo, me llevo una planta de lechuga, total, después otro va a hacer lo mismo en la puerta de mi casa. Lo cierto es que en esta unidad productiva llegaron a ser 60 mujeres, es una unidad productiva que está constituida solo por mujeres, y empezaron a abrir otras unidades productivas dentro de la misma unidad productiva. Es decir, empezaron a producir no solo plantas e insumos alimenticios, sino hacer tareas textiles, panificados, organizarse para realizar tareas de cuidado en algún espacio de primera infancia, y como el espacio es reducido, empezaron a comenzar turnos rotatorios de trabajo, porque no pueden venir las 60 compañeras a trabajar a este lugar. O sea, esto es lo que nos contaba Paula, ¿no? Que es la referente del lugar. Acá, bueno, pegamos una cita para leerla, pero la experiencia al inicio, lo que dice es, bueno, acá la gente viene con un prejuicio, pensando que uno, porque está sin trabajo, no sirve para nada, o que ya está por fuera del sistema, y entonces dice, bueno, te llenan la cabeza diciéndote que sos un negro de mierda, que podés vivir con 25.000 pesos, que es el cobro de un plan social, pero en realidad cuando vienen acá se dan cuenta que se sienten bien. Entonces hay algo, hay una necesidad de sentirse bien porque el trabajo mismo es lo que las hace sentir bien. Y esto es lo que nos decía. Entonces, bueno, a mí la cita me pareció súper enriquecedora y la pegamos acá por esto. A diferencia de esta unidad productiva, después vamos a ver Somos Nehuen, pero realizan dos tipos de cultivos, dijimos, en bidones o en recipientes pequeños, botellas y envases, van rotando de lugar, y estas prácticas, digamos, proponen que se reproduzcan en ámbitos barriales. Lo cierto es que por el trabajo de campo que hicimos, no vimos que se haya replicado esta tarea productiva en las veredas y en los barrios, no tuvimos acceso a ver qué cantidad de recursos se produce alimenticio, o sea, producto se produce, medido en kilogramos o en cantidad de plantas. Cada vez que preguntábamos, bueno, ¿y cuánto producís? ¿Cuántos kilos de tomate se producen por mes? Bueno, no, depende. Bueno, ¿cuántas plantas? Bueno, no, depende de los grados de participación. Y los grados de participación están atados a la necesidad que tienen las integrantes de la unidad productiva de sostener su vida misma, entonces de no poder ir a la huerta a trabajar, porque por ahí tienen algún otro trabajo, alguna changa, o lo que después denominamos como trabajo extrapredial,
y hace que a veces la participación sea compleja o que aboquen sus tareas productivas a otra cosa. Por otro lado, tenemos la unidad productiva Pancho Suárez, que está así, está ubicada en un predio que pertenece a la diócesis de San Isidro, que tiene aproximadamente unos 5.000 metros cuadrados de tierra, de los cuales utiliza solo 800 metros cuadrados para realizar cultivo y producción de alimentos. Bueno, como podemos ver en la foto. Es un predio que fue cedido por la diócesis de San Isidro, y que surge al principio como una experiencia de lo que sería un modelo de agricultura familiar urbano, a través de la articulación entre la Dirección de Economía Popular del municipio de Tigre, la Iglesia, movimientos sociales y referentes del sector, voluntarios y demás. Surge esta experiencia en la unidad productiva Pancho Suárez. Había trabajo voluntario, iban los sábados a armar una huerta urbana, porque está muy, muy cerca del centro de Tigre. El centro de Tigre, que se caracteriza por tener, digamos, mucho turismo, mucho caudal turístico, aproximadamente 5 millones de turistas visitan el partido por año, y está a unas 10 cuadras de la estación fluvial, que es donde convergen, digamos, la estación de tren, bueno, las bajadas de la ruta panamericana Acceso Tigre, la estación fluvial de donde salen las lanchas colectivas y donde viaja la gente a la isla. Entonces presenta una dinámica diferente. Si bien son menos cantidad de trabajadores, bueno, logran realizar sus tareas. La producción que realizan por lo general se distribuye en los merenderos del barrio, que es Carupá sobre todo. Hay 3 merenderos que responden a la organización Movimiento Evita, y todos los insumos que producen van y los distribuyen en los merenderos. Ocasionalmente pueden comercializarlos en caso de tener excedente, o se llevan insumos a sus casas para satisfacer sus necesidades inmediatas y las de su familia, es decir, tener alimento saludable a, digamos, un costo muy bajo. También en esta unidad productiva, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que participan cobran un programa social o están dentro de un programa social, que es el Potenciar Trabajo, pero bueno, aún así, las personas que realizan tareas productivas en esta unidad productiva Pancho Suárez tienen que salir también a realizar tareas por fuera de la misma, porque, digamos, las condiciones socioeconómicas en las cuales se encuentran no les alcanza, digamos, para llegar a fin de mes o satisfacer sus necesidades inmediatas. Entonces empiezan a realizar otro tipo de tareas. Bueno, a ver, voy a correr, no sé si puedo correr esto. Ahí está, sí, perdón. Bueno, esta unidad productiva en un primer momento dispuso de algunos talleres dictados por el INTA, para que los integrantes tuviesen formación respecto a cómo se produce. Empezó a recibir subsidios para mejorar la infraestructura en la cual se producía, pero lo cierto es que, si bien hubo llegada de maquinarias, nylon para hacer invernaderos y demás, es muy poco respecto a la cantidad de tierra cultivable. Todos los insumos que llegaron en un primer momento, la experiencia consistió en que los propios trabajadores empezaron a llevar sus medios de trabajo a la huerta, es decir, palas, picos, mangueras, alambres, para el armado de cercos, bueno, serruchos, máquinas para cortar el pasto, todas tareas que se hacían a mano. Empezaron a hacer compostaje en un primer momento para poder fertilizar la tierra, y empezaron a comercializar los productos primero en la puerta de la huerta. Después se consiguió que el municipio les diera un espacio en una feria barrial que funciona en una plaza y que a veces es rotatorio, a veces no, donde van y venden productos que producen en la huerta, pero también comercializan productos que son, digamos, o que llegan a la unidad productiva a través de la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, de otras unidades productivas que funcionan en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, miel, pasas de uva, bueno, yerba, por ahí que viene de Misiones, bueno, panificados que hacen en otras unidades productivas. Entonces, entre todo ese entramado, bueno, se van generando espacios de comercialización. Lo cierto
es que además del proceso productivo se fueron generando vínculos a lo largo del tiempo que se fueron consolidando. Y es un poco lo que a nosotros nos parece más enriquecedor, digamos, no solo cómo se realiza el proceso de trabajo, sino cuáles son los vínculos que se formaron y cómo esos vínculos terminan, digamos, siendo un proceso de identificación colectiva, reivindicativo, muy marcado, identitario, bueno, como trabajan numerosos autores. Así que en eso nos hemos abocado. Aquí, por ejemplo, bueno, hay unas fotos de cómo se comercializan en las ferias, además de lo que se comercializa en las dos unidades productivas, bueno, se arman ferias barriales, muchos productos no son de las unidades productivas en las cuales nosotros trabajamos, y bueno, entre todos los productores y productoras se van organizando y van vendiendo los insumos que les acerca la UTEP. En ese sentido, lo que vemos primero es que hay una reorganización de los sentidos de trabajo, o una reconfiguración de los sentidos de trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, la primera discusión que aparece acá es, bueno, ¿por qué no venden más? ¿O por qué no pueden producir más cantidad de lo que producen? ¿Por qué no pueden comercializar más? ¿O por qué tienen que depender de recursos que les otorga la UTEP, por ejemplo, para poder comercializar y satisfacer sus necesidades? Bueno, primero porque hay un límite que tiene que ver con la expansión territorial y la privatización del uso del suelo que se generó en el municipio de Tigre durante los últimos años, lo que hizo que avanzara comercialmente el uso del suelo, entonces cerca la capacidad productiva de estas dos unidades productivas de la agricultura familiar, porque acceder al suelo es muy difícil, porque las personas que forman parte de la unidad productiva no tienen acceso al crédito, por la condición en la que se encuentran, digamos, básicamente carente de derechos en un primer momento, hoy ya no, por suerte, pero bueno, hizo que estos espacios se reconfiguraran, que empezaran a desarrollar una marcada identidad colectiva que reclama por los derechos esenciales que tienen, que es el acceso al suelo en tanto recurso, la participación, el trabajo, las intervenciones y los vínculos con el Estado y con movimientos sociales para que justamente le pudieran llegar los insumos necesarios para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, decimos que se reconfiguraron los sentidos de trabajo porque no es solo ir a trabajar a la unidad productiva, es ir a trabajar, es generar un vínculo, es ir y armar una estrategia socioproductiva para hacer frente a la condición en la cual los actores se encuentran. Y en esa construcción se forman como nuevos sujetos políticos, que no solo trabajan, sino que además desarrollan una identidad colectivizada, digamos, y hoy mucho más marcada, ¿no? Por suerte. Bueno, esto es una opinión mía personal. Bueno, ahí está. Bueno, esto es lo que decía recién, el proceso de urbanización y la privatización del suelo tensiona, ¿sí?, la participación, porque el reclamo de estas dos unidades productivas es que no tienen los medios de producción necesarios para poder producir a una escala significativa. ¿Y por qué no tienen los medios necesarios? Bueno, porque falta una cantidad de tierra, por ejemplo, para 60 personas, debería ser 20 veces mayor de lo que es ahora la producción en esa unidad productiva. Entonces, bueno, ¿por qué no hay acceso a los medios de producción? Bueno, porque la tenencia de la tierra aparece acá como un recurso en disputa, porque la urbanización y la privatización del suelo y el negocio inmobiliario fue tan fuerte que, bueno, cercó o limita de alguna manera aquella expansión socioproductiva que pueda llegar a generarse. Entonces, a partir de la organización entre los y las trabajadoras, el vínculo político que han tenido y los procesos reivindicativos e identitarios, empiezan a llevar adelante una lucha que busca justamente posicionarse frente a esa situación y decir, bueno, acá estamos nosotros, somos sujetos de derechos, queremos tener mínimamente garantizado el acceso a los medios necesarios de vida y por eso necesitamos contar con un espacio socioproductivo más grande, acceso al crédito para poder armar nuestra unidad productiva como corresponde y poder producir más y mejor cantidad de recursos e insumos alimenticios. Entonces se generan tensiones. ¿Y por qué también dice que hay tensiones ambientales? Bueno, porque como
donde están enclavadas estas dos unidades productivas y el distrito de Tigre, en gran parte, es una zona de humedal, bueno, los procesos de privatización del suelo hicieron que la construcción de barrios cerrados aumenten, por ejemplo, los niveles de agua, porque los humedales ya no absorben, entonces levantaron el suelo, los canales se llenan más rápido, bueno, todos los residuos van a parar siempre al mismo lugar y terminan donde, en los rincones que están cercados por los barrios cerrados. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estas dos unidades productivas trabajan sobre ello y dicen, digamos, y los propios actores dicen, nosotros estábamos acá, en el relato de Paula dice, nosotros estábamos acá y yo estaba parada delante de una topadora cuando vinieron a construir acá el barrio al lado de la vía por donde pasa el arroyo y cortaba la salida al río Reconquista. Entonces esa zona ahora es una zona inundable, por ejemplo, si hay subestada o llueve mucho, se inunda. Y digamos, las personas que viven en el barrio se ven cercada su salida, tienen que caminar 20 cuadras para poder tomarse un colectivo, entonces bueno, genera esos conflictos territoriales y gran parte de la disputa política sobre todo y de la intervención que se pide al sector gubernamental es que actúe en función de ello. Pero bueno, estamos en un contexto acá en el distrito que por ahora no sucede. No sé, más adelante tendré que seguir investigando sobre ello. Aún así, las unidades productivas eh, lograron generar, si bien estas dos unidades productivas, Pancho Suárez y Somos Neuquén, lograron generar vínculos estratégicos, vínculos por voluntad propia, ¿no? Pero vínculos políticos que los posicionó como nuevos agentes. En función de ello, bueno, se reclamó por una ley de agricultura familiar que fue reglamentada, bueno, se trabajaron sobre otros proyectos de ley a nivel municipal, provincial y nacional. Se han desarrollado políticas públicas durante la última gestión de gobierno que comenzó en 2020, que busca, digamos, sostener o fomentar las prácticas productivas de la agricultura familiar. Pero, insisto, cuando se generaliza una política pública respecto a la agricultura familiar, se tiene que contemplar la dinámica y cada unidad productiva en particular para ver qué impacto tiene esa política pública en la unidad productiva, porque no es lo mismo una política de uso del suelo en la localidad de Mercedes, por ejemplo, donde se puede conseguir un predio de 3, 4, 5 hectáreas de tierra cultivable, que en el centro de Tigre, donde ya está cercado el uso del suelo. Entonces, el territorio está mediado por el poder económico y político. Entonces, responde a estas lógicas y estos intereses dominantes, y por eso acá las transformaciones socioeconómicas y cómo se habita el espacio sociourbano es distinto que en otras unidades productivas, con lo cual, dentro de las definiciones que habíamos visto anteriormente, bueno, pareciera que estas dos unidades productivas no encajan de manera ideal en una definición específica, porque no es ni en una tierra que es propia, ni es arrendada, ni tiene, ni la unidad productiva está integrada con la unidad doméstica, ni los productores son, digamos, la propia familia. Vimos que eran, bueno, 60 mujeres que participan en una unidad productiva que tiene 50 metros cuadrados de espacio cultivable. Entonces, como no, Sebastián, sí. vemos que se desconectó María Inés y no sé por qué le estoy preguntando. Ah, Hacemos perfecto. un pequeño parate acá a ver qué le pasó porque desapareció y no veo que me esté escribiendo. Ya le mandé WhatsApp, pero perdón, ¿eh? No, no, por favor. Tal vez un corte de luz, no sé. Ah, ahí está entrando de nuevo.
Listo, creo que podés seguir, María Inés, ya está. Ya está. Sí, Bueno. se cayó la conexión, así que estoy desde el celular, pero bueno, espero que funcione. Bueno. Bueno, entonces acá pongo una cita, ¿no? Y bueno, también me parece interesante. Dice, bueno, que el espacio de tierra, esto que habíamos contado, que lo había prestado la iglesia, que se pusieron a producir, que muchos de los que venían traían herramientas, y dice, por eso, lo único que teníamos acá era este espacio, pero pudimos hacer cosas, si bien no es mucho, pudimos sacar algunas verduras, y eso para nosotros era un montón, porque después te llevas algo a tu casa. Es decir, en este caso, parte del recurso que se produce en la unidad productiva, bueno, se lo llevaban los integrantes y, bueno, servía de insumo alimenticio. ¿Sí? Aún así, tuvieron que salir, tienen gran parte de los integrantes de las unidades productivas, realizar otro tipo de tareas porque no les alcanza, digamos, su situación económica, no les alcanza para satisfacer sus necesidades. Entonces, hay dos conceptos fuertes, que es uno el trabajo extrapredial y el otro es la pluriactividad, que describen, digamos, estos procesos bajo los cuales los actores, frente a la condición en la cual se encuentran, tienen que salir a realizar otro tipo de actividades para complementar los ingresos que tienen, ya sea por algún programa social, por lo que producen dentro de la unidad productiva y un extra que es el trabajo extrapredial o la pluriactividad. El trabajo extrapredial es toda la actividad que realizan estos trabajadores por fuera de la unidad productiva y que son actividades laborales temporales, como ser changas, ¿sí? Entonces, bueno, nada, pusimos dos citas para un poco referenciar lo que nos decía un trabajador de la unidad productiva Somos Nehuen y de Pancho Suárez. Y dice, bueno, nosotros acá la mayoría tiene otro laburo, o yo, por ejemplo, tengo trabajo de albañilería, cuando me sale una changa salgo y hago algún arreglo de plomería y eso me sirve, porque si no, no te alcanza. Y acá la mayoría hace lo mismo, tiene otro laburito. Y la pluriactividad es el trabajo extrapredial, el trabajo que se hace por fuera de las unidades productivas y tiene que ver más con trabajos individuales o por ahí entre 2 o 3 integrantes de la unidad productiva que hacen algo específico y que es cobrado por ellos, ¿sí? Como un trabajo externalizado. Y por otro lado, la pluriactividad, que es todo el proceso productivo que se hace al interior de la unidad productiva, pero que refiere a otro proceso de trabajo. Por ejemplo, la confección textil, en el caso de la unidad productiva Somos Nehuen, panificados. Bueno, durante la pandemia, por ejemplo, la unidad productiva Somos Nehuen fabricó alrededor de 7.000 barbijos. Después, a través de la ley 14449, que es la ley Raberta, que impuso que el Estado Nacional debería comprar al menos un 5% de todas las compras que realiza a los sectores de la economía popular, social y solidaria, lo que dice es, bueno, a través de esos mecanismos, bueno, ¿qué unidades productivas pueden poner a producir? En ese momento, Somos Nehuen no estaba constituida como cooperativa, con lo cual no podía hacer una venta al Estado, pero sí a través de otras cooperativas pudieron establecer los vínculos necesarios para poder vender barbijos, que el Estado pudiese comprar barbijos, cofias, insumos de todo tipo, toallas femeninas, bolsos, delantales, bueno, miles de cosas para distribuir entre, digamos, distintos lugares. Eso es un logro, ¿sí? Que se hizo a través de la gestión política, pero que los propios actores fueron generando, porque que se posicionaran durante 2020 y 2021 como, por ejemplo, el programa El Barrio Cuida al Barrio, donde en el mismo lugar los mismos habitantes de del barrio que formaban parte de las unidades productivas o de las cooperativas salieran a realizar trabajos sociocomunitarios que tienen que ver con el cuidado, digamos, frente al avance de la pandemia, que en ese momento no se sabía qué iba a pasar. Exacerbaron el trabajo en los merenderos, bueno, brindaron un montón de apoyo a personas en condición de vulnerabilidad, acercándole alimento a sus casas. Lo vimos, por ejemplo, acá en Tigre, en el barrio San Jorge, que fue un barrio que estuvo cercado por un brote de COVID en abril del 2020. El barrio se cerró, digamos, vino el ejército y lo cerró, y gran parte
las personas que cocinaban para las 1.600 personas que vivían en ese barrio popular eran los merenderos del propio barrio, a los cuales les hacían llegar insumos y bueno, se ponían a producir. Así que ese es todo el trabajo extrapredial y la pluriactividad que realizan las unidades productivas. En este caso, somos Nehuen y Pandro Suárez. Y bueno, en este sentido, entonces se conformaron relaciones políticas, económicas y procesos identitarios en escenarios de informalidad. ¿Por qué en escenarios de informalidad? Bueno, porque es un trabajo que en un principio es un trabajo que está externalizado, sin derechos laborales, donde no se reciben aportes, donde los integrantes de las unidades productivas y de la economía popular no tienen acceso al crédito, no están bajo un sistema de protección social estable. Entonces, bueno, se empezaron a desarrollar políticas públicas, los actores empezaron a establecer vínculos y se sindicalizaron en su mayoría, y esto hizo o generó la emergencia de un nuevo sujeto político que tiene una disputa por la ejecución de políticas públicas, por ocupar cargos en distintos estamentos gubernamentales, por generar mecanismos de respuesta para subsanar el deterioro que sufrieron los sectores vulnerados durante este tiempo, y sobre todo estas dos unidades productivas que pertenecen al Frente de Huerta de Tigre. Entonces, lo que vemos es que, bueno, de lo que era un trabajo que en un principio surgió como una respuesta socioadaptativa para hacer una condición a la crisis en la cual estaban viviendo, hoy es una organización que está colectivizada, que tiene una identidad muy marcada, que tiene una impronta reivindicativa, que se reconocen a sí mismos como trabajadores de la economía popular, que se registraron dentro de la RENATEP, que piden que se los reconozca como un sujeto que produce valor, como un agente más dentro de la matriz productiva del país. Y son proclamas, estas fotos son todas de Tigre, ¿no? La visita de Juan Grabois a un espacio de primera infancia, subsecretario de Economía Popular, una biblioteca popular que funciona dentro de la unidad productiva Somos Nehuen. Lo interesante es ver cómo el sector logró generar estos mecanismos de respuesta, cómo por voluntad propia y lucha se consolidó como un nuevo agente, que es un actor social, y hoy busca legitimarse en ese lugar y ser reconocido como tal, porque parecía que si no, era tratado como una economía informal. ¿Sí? Todo el tiempo lo que se ve en los propios autores, cuando digamos, dicen, bueno, nosotros al principio nos dicen la economía informal, o que éramos unos informales, o que no teníamos derecho, bueno, ellos lo que dicen es, nosotros somos trabajadores, al igual que cualquier otro, producimos valor, lo único que queremos es que se reconozcan nuestros derechos como trabajadores y agentes productivos dentro de la matriz productiva argentina o del espacio en el cual habitamos, y con lo cual reclamamos derechos. En función de ello, se han tomado distintas medidas. Una es cómo se nuclearon estos sectores dentro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que hoy tiene ya más de 325.000 afiliados al día de la fecha. Los 300.000 era cuando armamos el PowerPoint hace un mes, más o menos, eran 300.000, ya son 350.000, donde además se registraron a través del RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que tiene también al día de la fecha unos 3.800.000 registrados, dentro de los cuales un 18% aboca sus tareas a la agricultura familiar. Y bueno, vemos que estas prácticas también se replicaron, o digamos, el sector logró hacer mella en sectores públicos, políticos, gubernamentales, y se generaron distintos estamentos estatales que incorporan, digamos, en su eje de trabajo a la economía popular, abriendo, por ejemplo, una Secretaría de Economía Popular a nivel nacional, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que se abrió en el año 2020, la Subsecretaría de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires también, la misma lógica en Chaco, distintos municipios, bueno, Tierra del Fuego, bueno, pusimos algunas fotos de los lugares donde se trabaja, bueno, Luján, Ramallo, San Nicolás, etc. Así que bueno. Y para finalizar, perdón, ahí está, nuestras conclusiones
establecen que tras las crisis económicas se fueron generando desde los sectores populares mecanismos de respuestas que propiciaron la gesta de un nuevo sujeto político. Que estos sujetos en un principio se organizan dentro de unidades productivas, las cuales son grupos asociativos de trabajo, que pueden ser familiares o no, por eso también en la descripción que se hace respecto a una unidad productiva de la agricultura familiar, en el marco de una definición gubernamental o de la FONAF o del INTA, no establece de esta manera, lo establece solamente como un grupo familiar que puede producir en un terreno propio o arrendado. Bueno, en este caso vimos que las dos unidades productivas con las cuales trabajamos no se da de esa manera, que estos realizan cultivos agroecológicos a media y pequeña escala, que el movimiento Evita, que es un movimiento social y político, por supuesto, tiene una articulación constante con estas dos unidades productivas, donde en función de ello logran acceder a determinados medios de producción, herramientas, medios de trabajo, gestión política, vínculos, acercamiento a programas, armado de proyectos para recibir subsidios, bueno, etc. Gran parte también de los trabajadores de las unidades productivas que nosotros analizamos realizan tareas por fuera de la misma, es el trabajo extrapredial, o también se dedican a hacer otras cosas al interior de la unidad productiva, lo que nosotros llamamos pluriactividad. En todo esto se logró gestar una dinámica propia, un alto sentido identitario y reivindicativo, también porque los actores lograron aglutinarse, digamos, en un sector que está representado hoy por la UTEP, en gran parte, no todos, pero es un proceso de sindicalización muy emergente durante los últimos años, y esto llevó a la conformación de un nuevo sujeto político que hoy lo que dice es, bueno, nosotros venimos a reclamar por los derechos laborales necesarios, que son, digamos, tener una seguridad social, poder acceder al crédito, tener los insumos necesarios, que desarrollen políticas públicas que no contemplen, porque somos una gran masa trabajadora que genera valor, que produce insumos, que tiene un rol esencial en los barrios populares, como, digamos, en su momento de pandemia, también como agentes sanitarios, como proveedor de recursos a bajo costo, como un lugar que logra generar vínculos, ¿sí? O sea, socializa con el barrio, justamente incorpora mujeres en condiciones de vulnerabilidad, víctimas de violencia de género, etc. Así que, en ese sentido, nosotros consideramos que se han logrado conformar como un nuevo sujeto político. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, no quiero extenderme mucho más. Creo que me excedí 10 minutos, 15. Pero bueno. Gracias, Sebastián. Bueno, ahora entonces le damos la palabra a las integrantes del jurado. No sé cuál de las dos va a... Voy a dejar de compartir. Dale. Marinés, ¿querés empezar vos o vos? Como quieras. ¿Arranco? Bien. Sí. Bueno, felicitaciones. Hola nuevamente a Malena y a Sebastián por el trabajo enorme que se ve en esta tesis. Yo tengo, bueno, en primer lugar, nada, ya nos conocemos, ya nos hemos cruzado, así que hay una parte de evoluciones que son concretas de esta tesis y otras que ya son en términos de compañeros, de colegas, de una temática que compartimos, justo nos tocó así como Marinés, todos, digamos, dentro de un mismo grupo de temas. Me parece que la tesis está buenísima, que en términos de lo que se espera una tesis de licenciatura, da sobrada muestra de que conoces el tema, de que leíste todo el material que existe en relación a este tema y a lo que se está trabajando en la actualidad sobre economía popular, agricultura familiar. Me parece que planteas ejes de análisis, que son un montón de ejes de análisis, que son súper pertinentes, que todos son pertinentes y son abordados, si bien sí considero que en términos de una tesis de licenciatura son demasiados
O sea que tranquilamente podrías haberte quedado con alguno de esos ejes y profundizarlos. Me parece que son pertinentes y que están bien expresados, y que sobre todo se muestra como, me pareció muy interesante, cómo mostrás el diálogo, digamos, de dos grandes dimensiones. Una que tiene que ver con cómo se insertan estas experiencias en la economía popular, en el campo de la economía popular, y cómo eso dialoga con tu campo, con estas dos organizaciones que son de una escala mucho más pequeña, digamos. Y otra que sí tiene que ver con la heterogeneidad que constituye estas dinámicas económicas en contextos, digamos, del periurbano, ¿no? Sí me parece que, aun cuando abordaste un montón de ejes, lo más interesante de la tesis es que, en términos de una tesis licenciatura, permite mostrar la complejidad que demanda estudiar este campo, que no quisiste, digamos, subsumirte o replegarte a la dinámica interna de una organización, que quisiste mostrar la heterogeneidad, la complejidad, la no linealidad de las categorías, de las experiencias, de las relaciones. Eso me parece que es súper rico. Sí me parece que hubo, en este intento, que entiendo también tiene que ver con otra parte que me parece interesante, que es con tu involucramiento en el tema, digamos, no solo en el marco de esta investigación, pero que muchas veces, digamos, esta intención de mostrar la totalidad de lo que supone el estudio de la economía popular, como que se desfasaba en relación al caso, ¿no? Como que había momentos en los que era muy clara la relación entre los conceptos que querías presentar y cómo se articulaban en tu campo, y momentos en los que por ahí se iba como a un desarrollo que se nota que vos lo conocés y que das cuenta, pero que por ahí no era necesariamente necesario, vale la redundancia, para dar cuenta de lo que vos querías, ¿no? Que eso es algo que, bueno, que nos pasa y que me parece que es el ejercicio de hacer antropología, y sobre todo cuando uno está tan involucrado con estos temas. Pero insisto, te lo digo más en términos de tu intención de seguir trabajando estas cosas, que en términos de lo que cumple una tesis de licenciatura, que me parece que está sobradamente calificada la tesis en sí, pero sí me parece que está bueno como un ejercicio, ¿no? Como decir, a veces abordamos desde tantas dimensiones un campo que creemos que todo es necesario para explicar o para dar cuenta de un elemento de ese tema, de ese campo, y no siempre es productivo en términos de conocimiento, ¿no? Como me parece que son registros distintos y que está bueno, con toda la formación que tenés y con todo lo que conoces, poder usarlo en diferentes situaciones de diferentes maneras. En términos más de contenido, cosas que a mí me parece que están buenas, pero que claramente no entraban en la tesis. O sea, todo lo que voy a decir ahora me parece que no entraba, pero que si por ahí se hubieses abordado solo uno de esos ejes, podrían haber entrado. Una es que, bueno, vos hablas como de dos momentos de crisis en la configuración de ese nuevo sujeto político: la crisis de los 90, el gobierno del Estado de la Alianza Cambiemos. Y justamente porque das cuenta de la complejidad de la economía popular, a mí me faltó el periodo del medio, que no es de crisis, pero que sin duda constituye formas de estatalidad que hacen a la configuración de ese nuevo sujeto. Entonces, digo, en términos de continuar trabajando esto, me parece que es fundamental como dar cuenta de eso también, que seguro lo tenés re presente, pero por ahí en la tesis no aparece. Sí, no parece porque no lo tomamos porque se conformaron, dijimos, bueno, ¿cuál es el recorte? Bueno, desde que se conformaron las unidades productivas. ¿Cuándo? Bueno, 2016, ok. Pero perfecto. Sí, es súper, y coincido plenamente con lo que decís, plenamente. La otra que me parece que en términos de agricultura familiar, bueno, lo mismo, debe ser lo mismo que te pasó con esto, digamos. Por momentos pareciera que la agricultura familiar es la economía popular. Digo, ahí como que la agricultura familiar es un colectivo que tiene una representación muy anterior a la configuración de la economía popular como representación política, y me parece que eso es riquísimo. O sea, casi que por ahí no aparece. Incluso las diferentes denominaciones que tiene la agricultura familiar desde la agenda pública a lo largo de la historia. Sí me parece súper interesante cómo está reconstruido
esta dificultad de caracterizar al sujeto de la agricultura familiar. O sea, a mí me pasó cuando hice trabajo de campo en Varela, que ninguna categoría te entraba, pero porque también es la particularidad periurbana, que no es necesariamente la agricultura familiar en otros lugares. Entonces, recontra contribuye a esa descripción densa. Me parece que ahí la etnografía es fundamental, porque no hay otra cosa que te permita más que estar ahí y ver y escuchar todo lo que hacen las personas para sobrevivir, digamos. Me parece que está buenísima, pero sí, en términos de continuar trabajándolo, me parece que amerita como una centralidad, digamos, teórica y de recorrido político como colectivo de la agricultura familiar. Y después, en relación a esto de las dinámicas económicas, lo mismo, o sea, me parece que está buenísimo, pero que sí, por ahí usas muchas categorías que no aparecen desarrolladas y que para continuarlo, digo, teoría del valor, reproducción, subsistencia, o sea que hay un montón para seguir, pero ninguna, por eso digo, ninguna entraba en esta tesis y está buenísimo, y me parece que es una puerta para seguir un montón de cosas que son re interesantes, sí, digamos, a los fines de publicar, de llevar un trabajo a otro lugar, me parece que está bueno articularlo por ahí darle un poco más de peso a esas categorías, o por lo menos posicionarte, decir, bueno, ¿no? Medio de producción, no sé, hay un montón de categorías que usás que por ahí está bueno darle una vuelta más si lo vas a continuar por ahí el trabajo, que es una posibilidad o no, digamos. Obvio que a mí me reinteresa, pero... Y después, bueno, me parece re interesante que traigas esto de tu participación en la subsecretaría y tu militancia. Pienso que eso también tiene un montón para, digamos, para hacer más expreso, digamos, vos lo nombrás, pero bueno, alrededor de eso se me ocurrían un montón de preguntas, algunas fuiste respondiendo ahora mientras hacías la exposición. Se me ocurría también preguntarte eso en relación al ProHuerta, al INTA, como que ahora los nombraste, pero en la tesis no encontré tanta articulación en relación con eso. Y algo más te iba a preguntar. No, bueno, eso, me parece que eso, que está re bien, que en términos de eso, del objetivo de una tesis está perfecto. Sí se me aparecían todas estas cosas que me parece que no eran abordables porque decidiste como desplegar, digamos, creo que esa por ahí es la gran virtud de la tesis, como desplegar la complejidad que supone analizar la economía popular. Sí, como tendría cuidado de esto, como de, que de hecho en las conclusiones en un momento lo decís, ¿no? Como hacer categorizaciones así como muy fuertes, que por ahí en esta tesis no tienen el suficiente recorrido para llegar hasta ahí. O sea, te diría como desarmarla y preguntarte por qué dijiste cada cosa vos mismo y explicitar las preguntas, ¿no? Como que me pasaba un poco eso, como algo de que en lo que reconozco que nos suele pasar cuando estamos muy involucrados en un tema, y que es un ejercicio re interesante para seguir problematizando y seguir escribiendo, digamos, pero en sí, nada, te felicito, les felicito, y está buenísimo. Bueno, sigo. Bueno, gracias por la invitación. Hace un montón que no estaba en una defensa de tesis y licenciatura, así que les agradezco muchísimo a Sebastián y a Malena. Siempre la defensa de una tesis es una instancia de celebración, porque hay mucho trabajo atrás, así que en principio eso, celebremos este momento de condensar y poner en común el trabajo, sobre todo además como, o sea, no es el producto de una beca, y eso también me parece que hay que también señalarlo, ¿no? No tiene por qué ser, pero digamos, no debería tener que ser el producto de una beca, pero me parece que igual es importante señalarlo. Y otra cosa que me pareció muy, muy linda en relación a que aparece en tu presentación, sobre todo, es el uso del plural que haces. No hablaste todo el tiempo en plural y eso se ve que tiene que ver, evidencia un trabajo colectivo, en principio con tu directora. No sé quiénes estabas incluyendo vos en ese plural, pero
en principio seguro a tu directora y me parece que seguramente a otras, y voy a volver un poco sobre eso, ¿no? Nos conocimos, además, Sebastián, nos conocimos en la Subsecretaría de Economía Popular, así que eso, del Ministerio de la Comunidad, así que eso habla de, digamos, ¿no? De los cruces que vos traes en la tesis, que van produciendo la economía popular tal como la conocemos hoy. Y me parece que eso está, por un lado, de acuerdo con lo que te dice Guadalupe, como esa complejidad que tratás, digamos, de traer o que plasmás en la tesis para entender y problematizar la economía popular, en particular a partir del trabajo con la agricultura familiar, y cómo eso se te desarma todo el tiempo, también te va dejando muchas puntas para explorar, diría, o sea, ¿no? Para seguir trabajando. Voy a como traer dos cosas que a mí me parecieron como si querés los aportes más interesantes de la tesis, y después una serie de cuestiones que me hubiera gustado como conocer más o que me parece que vale la pena que sigas trabajando. La primera es cómo abrís la noción de agricultura familiar. Ahí igual me parece que está bueno esto que te dice Guadalupe, me parece fundamental. Yo también lo había anotado entre mis notitas para compartir respecto de que es una categoría que trasciende y va mucho más atrás en el tiempo. Está bueno como vos mostrás en la tesis esa categoría que es a la vez una categoría analítica, una categoría política, una categoría práctica. Y cuando digo política digo del Estado, de las organizaciones, y ese juego me parece que es interesante cómo en realidad salís de esa noción o lo que abrís, lo mismo con la idea de unidad productiva, aunque ahí y proponés una conceptualización de ese cruce, ahí me parece que es más claro cómo abrís o cómo traes, cómo juega agricultura familiar, que unidad productiva, pero bueno, para salir de ese sentido comunívoco, ¿no? Y me parece que ahí se está jugando y se está evidenciando tu apuesta también política, ¿no? Y me parece que eso es re importante, que quede claro, no para que digas acá también, ¿no? Sino porque me parece que ahí se juega tu contribución y por dónde vos querés hacer la contribución de tu trabajo. Y eso me parece que está bueno. Ahora vuelvo sobre eso, tu lugar ahí. Y la segunda, me parece que vos desplegás con mucha claridad cómo lo que se consigue, me sale un poco, lo que produce en esos espacios desborda completamente el acceso al trabajo y a una cuestión económica en sentido estricto, se produce en forma de sociabilidad, compañeros, bienestares, bueno. Las compañeras vienen porque me dicen que se sienten bien, ¿no? Decía Paula, vos lo trajiste justamente ese testimonio, me parece que ahí está clarísimo todo eso que se produce ahí, que va mucho más allá de un trabajo, de un programa, etc., ¿no? Que eso, bueno, por ahí es algo que viene señalando la literatura, pero tu tesis lo recupera bien y lo muestra muy claramente, ¿no? Una serie de cuestiones que a mí me parece, o por lo menos me hubiera gustado saber un poco más, porque por ahí vale la pena que, como te dice Guadalupe, a la hora de hacer público y de seguir trabajando esto, vale la pena explorar. La primera tiene que ver con tu vínculo como militante y desde la gestión, no pública, como decía, como conocimos en ese juego, digamos, ¿no? Y me parece que ahí está bueno que vos no solamente menciones que llegaste al campo como militante y que además, eso yo no sé si se me pasó y estaba en la tesis, pero acá cuando hiciste la presentación hablaste de que llegaste digamos, a través del trabajo en la subsecretaría y que en el contexto pandemia muy particular, incluso dijiste que en esa calidad, digamos, de parte de la subsecretaría, fuiste considerado esencial y por eso no te vincula o algo así, entendí yo por lo menos. Eso yo no sé si se me pasó, pero en la tesis me parece que no estaba, me parece que hay algo ahí importante en relación a lo que, no solo en relación para anunciar cómo uno llega, sino a lo que eso imprime en la dinámica del trabajo de campo, en el tipo de acercamiento, en cómo te ven tus interlocutores o las personas con las que estás haciendo trabajo de campo, desde dónde te hablan. Entonces, me parece que ahí yo me metería mucho más que decir
era militante y venía en la gestión. Porque eso define la manera en que vos te relacionás, en que te ven, en que te vinculás, en que se construyen los datos también. Pero insisto, antropología en colador, no estoy diciendo para que eso lo metas abajo, lo digo para que eso sea parte de lo que, ¿no? La segunda, y en relación a eso, si pensaste o hubo instancias o las pensaste, instancias de discusión, de poner a compartir los resultados, pero no en términos de devolución, sino, bueno, ¿qué pasa? Lo que vos, digamos, lo que vos construiste, como tanto con los espacios etnográficos que recortás en la tesis, como con el espacio de militancia y de la gestión más amplio en el que enmarcás, ¿no? La segunda cosa, en relación a quiénes son las personas, porque tenemos poca información de quiénes son, sus trayectorias, sus situaciones vitales, cómo están ahí. Hay una alta presencia de mujeres que se ve sobre todo en las fotos, en la tesis a partir de algunos nombres, e incluso aparecen en las fotos que trajiste hoy acompañadas de niñas, probablemente sean sus hijas, o por ahí también sus nietes, no sé, lo digo de... Las casas, ¿no? Apareció mencionar las casas comunidades productivas, ¿no? Ahí me vino el trabajo de Florencia Pacífico, no sé si conoces, que hizo su tesis de doctorado con organizaciones de la UTEP, la mayoría del movimiento Evita, también, y su libro acaba de ser publicado por Prometeo, así que más allá de eso hay varias materias. Me parece que ahí hay algo también para cómo esa casa huerta, esa casa espacio productivo, unidad productiva, me parece que está bueno. La tercera en relación al territorio, digamos, las tunas, el bachi, el barrio, el movimiento, el territorio, la iglesia, que vos la mencionás, están presentes, pero como que son como cuestiones que están, pero no terminan. A mí me hubiera gustado por ahí un poco más, o te propongo que lo hagas para futuro, si querés más, que me hubiera gustado más, sino te propongo que le des un lugar más fuerte respecto de la relación iglesia-movimiento, territorio-barrio, bachi, me parece que es medio clave ahí. Me hizo acordar, me vino a la mente la tesis de Felisa Jura, no sé si la leíste, sobre la militancia en las tunas. Bueno, no sé si está citada y se me pasó, pero yo no. Pero bueno, para traerlo un poco ahí, esos trabajos antecedentes, qué pasó ahí con eso, cómo se configura ese territorio. No es cualquier espacio, incluso dentro del movimiento Evita, ese territorio. Ahí me parece que se entiende lo que digo. Después, la pandemia, ¿no? Creo que ahí también aparece mencionado que hiciste trabajo virtual en la pandemia, en ese contexto, que llegaste en ese contexto, lo que mencionabas acá, que te decían pero bueno, ¿qué implicó hacer trabajo en ese contexto? Más allá, digamos, de la cuestión técnica, ¿se entiende? Pero bueno. Y también después, me parece que, por ejemplo, me venía también la literatura sobre economía popular y pandemia, que por ahí estaría bueno tenerla un poco más, y también el lugar de lo alimentario en ese contexto que tuvo ¿no? Su especificidad, su particularidad. Y después hay una cosa que aparece en capítulo 3 que a mí me parece que está buenísima y que creo que también tiene mucho potencial, que tiene que ver con la cuestión del precio justo, o cómo se pone el precio. Me parece re bueno como vos traes que no terminan de medir muy bien. Ahí me parece algo súper rico, ¿no? Como que no se termina de medir, no sé, para pensar, me hizo pensar, no tengo mucha respuesta, pero hay algo súper rico de cómo se define eso, y yo creo ahí también desde la experiencia de trabajo con organización económica popular, que si bien yo no le entré nunca por la agricultura familiar, ni por la cuestión, las huertas aparecen, ¿no? Aparecen, como te digo, en las casas de la gente, en algunos momentos se convierte en esto mismo que vos traes, ¿no? De esa cuestión de que es parte, digamos, de la misma manera que la venta ambulante es parte, digamos, y no es solo, y esa pluriactividad en algún sentido, digamos,
hay una concepción política y respecto de esa cuestión. Me recordaban testimonios o relatos de algunas compañeras que decían esto, ¿no? Que tenían su huerta, que si bien, ¿no? Y que hacían autoconsumo, pero que también para distribuir en el territorio, y que entonces cómo la gente, la importancia, digamos, del acceso a precios populares de productos de calidad y sin contaminantes. Ahí hay una apuesta política también que me parece que está bueno traer en relación también a esa construcción del precio, digamos, del valor, digamos, de eso que están ahí generando, ¿no? Para no ponerlo en ninguna categoría en esos espacios. Entonces, bueno, nada, esta es la lectura que me generó tu trabajo y insisto, me parece que las cuestiones que te mencionaba no tienen por ahí más que el objetivo de que me parece que como hay una apuesta política en el trabajo que estás haciendo fuerte, y eso queda claro a lo largo de toda la tesis, repensar estas cuestiones en esa clave le va a dar como una riqueza enorme al aporte que podés hacer en ese campo en el que estás metido, como estamos metidos varios, no solamente como antropólogos, sino en un sentido mucho más diverso, para ponerle en términos de tu tesis, digamos. Bueno, eso. Y nuevamente felicitaciones y gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Sí. ¿Habla Malena o...? No, ahora vos podés interactuar con la... Bueno, gracias. Entonces sí, voy a hablar. Algo que no mencioné, que es parte del corpus de esta tesis, forma parte de un proyecto de ley que se presentó el año pasado en el Congreso de la Nación, que en esa instancia nos conocimos con María Inés, porque bueno, a mí me convocaron para armar un proyecto de ley para regular la venta en espacios públicos. Entonces, bueno, con un amigo que también trabaja conmigo en la subsecretaría, nos juntamos y empezamos a buscar bueno, leyes y bueno, hacer una legislación comparada, buscar legislación comparada respecto a la venta ambulante. Y dijimos, bueno, vamos a armar una ley nacional. Bueno, entonces yo dije, mira, yo tengo parte para la fundamentación, digamos, estoy construyendo la tesis, tengo parte de esto que lo podemos usar. Dentro de ese corpus había algunas citas de trabajos que había realizado María Inés. Le llega a María Inés, no sé a través de qué medio, pero yo no se lo mandé, de hecho no nos conocíamos, y entonces un día nos encontramos no sé, me dice, che, María Inés Fernández Álvarez, no sé qué, digo, pero yo la conozco, sí, la cité. Bueno, entonces ahí nos encontramos en la subsecretaría, estuvimos hablando respecto a eso, y después compartimos la jornada de presentación en el Congreso de la Nación en noviembre del año pasado, ya que se casi un año, bueno. Ese fue también un trabajo muy fuerte y parte del corpus, de la fundamentación del corpus de la ley, también es parte del trabajo que realizamos aquí en la tesis. Eso no lo mencioné. Respecto a la evolución de Guadalupe, sí, coincido plenamente con lo que me dijiste. Yo entiendo que es inabarcable, entonces dije, bueno, tengo que empezar a cortar porque tenía, no sé, 200 páginas, y digo, tengo que sacar, y no podía, y digo, bueno, pero no puedo sacar esto, sacalo, me decía Malena, empecé a sacar, resumí, saca, bueno, y en esto de la descripción densa, que no me acuerdo quién lo mencionó, si María Inés o Guadalupe, sí, pensaba eso particularmente, en la unidad productiva, en los relatos de las personas que habitan esos lugares, en cómo el bachillerato influyó respecto a la decisión que tomé, empezar a trabajar esto, en ir y volver en el espacio de militancia, en el trabajo que hice desde la subsecretaría, digamos, porque me pusieron, no solo fui declarado esencial, sino que además me pusieron al frente de la región sanitaria 5 como la pata del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces tenía que ir a hacer visitas a las escuelas para ver si se estaban entregando los bolsones, bueno, del sistema alimentario, etc. Entonces, nada, un trabajo enorme que dije, no voy a poner nada de esto porque si no tengo que meterle otro capítulo más, solo para hablar de la coyuntura en la cual
estuvimos realizando este trabajo, lo cual implicaba que tuviese 170 páginas más o menos. Que bueno, ese es un poco, pero bueno, gracias por la devolución. No sé, no tengo mucho más, hablé mucho. Malena. Ahora sí le damos la palabra a la directora para que cierre esta parte. Gracias. Bueno, nada, yo estoy sumamente contenta. Quiero agradecerle mucho a Guadalupe y a María Inés y a Josefina por toda la paciencia, por toda la lectura, por los comentarios. Creo que todo lo que acotaron es sumamente pertinente. Fueron muchos años de trabajo con Seba, donde nos peleamos, nos quisimos, nos odiamos, nos pasó todo porque nos pasaba esto, ¿no? Como discutir también en el marco de todo su trabajo, de toda su trayectoria en esta gestión y en estos espacios, hizo que sea complejo también poder correrse para escribir la tesis. Así que bueno, hubo muchísimo diálogo ahí. Nada, empezamos en plena pandemia, con lo cual también eso fue bastante complejo, pero bueno, salió adelante y no, yo no tengo más que acotar, estoy muy contenta, creo que lo tiene muy merecido esta instancia, trabajó un montón, así que me parece que es súper valioso que pueda compartir esto con su familia, con todo lo que pasó. Así que estoy muy feliz y nada, muy agradecida a todos los comentarios. Gracias. Gracias, Mali. Bueno, con esto termina entonces la primera parte de la defensa. Ahora le vamos a pedir a Sebastián que salga de la reunión y espere a que Malena le avise para entrar una vez que esté terminada la redacción del dictamen. Perfecto. Hasta luego. Una vez finalizada entonces la deliberación del jurado, la directora de la tesis, Malena Castilla, va a leer el dictamen. Bueno, muchas gracias. En Buenos Aires, el 3 de octubre de 2023, a las 12 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la Tesis de Aníbal Sebastián Di Marco. La tesis está bien estructurada, la organización y la redacción son claras, el enfoque teórico-metodológico es coherente y responde a los objetivos que se proponen. Maneja las discusiones en torno a la economía popular en nuestro país, dando cuenta de la complejidad y heterogeneidad de las prácticas, sentidos y sujetos que la constituyen. Se evidencia un comprometido y profundo trabajo de campo, así como el compromiso con la temática y sus principales problemáticas. La tesis propone complejizar las miradas sobre la agricultura familiar y las unidades productivas de la economía popular. En función de ello, se sugiere profundizar las discusiones en torno a la agricultura familiar, tanto en términos de su historización política como de la bibliografía especializada. Por último, la presentación oral es clara y respondió con solvencia a las preguntas del jurado. Todo ello, el jurado resuelve calificar la tesis con 8. Felicitaciones, Felicidades. Sebastián. Muchas gracias. Bueno, más que contento. Proceso re largo, la verdad es que estoy muy emocionado. Creo que recién me estaba acordando, creo que con Guadalupe cursé alguna materia, no sé si métodos cuantitativos en el año 2011. Métodos. Sí, alguna materia cursé, o biológica, no me acuerdo. Cuantitativo seguro que no. Algún seminario puede ser. No sé, bueno, una materia hemos cursado. Y bueno, y con vos te tuve de JTP en Sistemática 1, en la Eso cátedra es. Discornia, en el año 2008. Así que mirá, desde cuando te conozco, en el medio yo tuve que dejar la carrera por cuestiones de, me fui a vivir a otro lado, nada, me quedaba muy lejos la facultad, no existía la virtualidad, me puse a hacer otras cosas, a estudiar, a trabajar, y fui retomando de a poco, se me fueron venciendo finales, así que gran parte también yo le quiero agradecer profundamente a Malena esta instancia porque ella ha sido muy consistente respecto a los pasos que tenía que dar para
terminar la carrera. Me decía, bueno, no puede ser que vos te hayas quedado con un seminario colgado y con un final sin rendir, así que dalos y terminá la tesis, que ya la tenés casi escrita, vamos a darle, y bueno, todo el tiempo era sugerencia, meterle bibliografía, ¿cómo estás? Bueno, hagamos una reunión cada 15 días, armemos instancias de 3 lecturas por capítulo. Bueno, lo que aprendí fue enorme en la construcción de la tesis. O sea, a mí me sirvió absolutamente todo, desde la literatura especializada hasta el trabajo de campo, que en realidad, después decía, ¿no? Bueno, lo que se aprende cuando se construye una tesis es impresionante. Es impresionante. O sea, sé que es muy difícil, que hay mucha gente que no la hace, entre los cuales tengo compañeros que no hicieron tesis, su gran mayoría no hicieron tesis, y me dicen, no, ni loco. Y bueno, hoy digo, bueno, sí, fue un re trabajo, pero valió la pena, estoy sumamente feliz y agradecido, bueno, a las personas que me bancan, por supuesto, a mi entorno así, más íntimo, familiar y amistades, y bueno, a ustedes que también propiciaron este espacio, que tuvieron la voluntad de participar, que se tomaron el trabajo de leer la tesis, que es densa, larga, no es una tesis tan corta. Bueno, nada, agradecerles profundamente y bueno, espero vernos en otras circunstancias, en algún congreso o más adelante cuando tenga que hacer alguna, o seguir investigando respecto a la temática. Eso me parece lo mejor y lo que más rescato. Así que muchas gracias. Para mí esto es como cerrar un ciclo re largo y re lindo, y bueno, pasar a otro distinto. Así que agradecido profundamente a la universidad pública también, bueno, sobre todo eso, así que muchas gracias. Bueno, con esto Felicidades. Gracias. termina esta defensa. Solo para cerrar, les digo que mañana les vamos desde el departamento a enviar el texto del acta firmada, que es la constancia necesaria para iniciar el trámite del título. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. a festejar. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias. Chau. Chau a Chao. todos. Chao.